vamos que nos vamos, pero nos quedamos porque aquí comienza un programa más de tu podcast favorito, Lloviendo Cine, al cual estáis todos pertinente y convenientemente invitados. No necesitáis de ningún tipo de entrada, no necesitáis de ningún tipo de permiso. Las puertas están abiertas de par en par. Un programa más de Lloviendo Cine en lo que va a ser la segunda parte de nuestro especial Lo que pudo haber sido y no fue. Aquellos casos en los cuales el azar, el destino, hubiese cambiado la historia del cine si determinados actores, determinadas actrices o determinados directores hubiesen acabado interpretando papeles para los que habían sido elegidos en un principio, o películas para las cuales estaban destinados a ser su realizador. Lo que ocurre es que finalmente fue otro actor, otra actriz u otro director los que pusieron su nombre en los títulos de crédito. Y pusimos varios ejemplos. Hablamos de varios casos de películas bien sonoras, de actores y de actrices bien conocidos, pero que estuvieron muy a puntito de no serlo, o por lo menos de no ser conocidos como los protagonistas de esas películas, como pudo haberle pasado a Clint Eastwood con Harry el Sucio. Bueno, pues tenemos más casos, tenemos más programa, tenemos más actores, más actrices, más directores y más películas a las que abordar. Y nos quedamos en la década de los 70 con el señor Coppola, pues nos vamos hasta el año 1977. Programa ideado y guionizado por nuestro colaborador en la sombra, Don Juan Solo. Y lo hacemos con otra de las míticas películas de esa década. La Guerra de las Galaxias, episodio 4. Una nueva esperanza. El primer episodio de una serie igual de legendaria que pudo haber sido muy distinta si, por ejemplo, el personaje de Han Solo hubiese sido interpretado por el actor en quien se pensó originalmente para darle vida, que no fue Harrison Ford, porque ese actor era nada más y nada menos que Al Pacino. ¿Hubiese sido capaz el bueno de Pacino de darle a su Han Solo el carisma y la socarronería que sí supo aportarle Harrison Ford? Eso, como dijo el otro, nunca lo sabremos. Total, que Han Solo fue finalmente Harrison Ford, quien, por cierto, había trabajado ya con George Lucas, director de la primera de la saga de la Guerra de las Galaxias, en American Graffiti, cosa que al parecer no le concedió ningún tipo de privilegio a la hora de hacerse con el papel de Han Solo. Pero hubo más. George Lucas quería que el personaje de Obi-Wan Kenobi fuese interpretado por un japonés, nada menos que el gran Toshiro Mifune. Pero finalmente no pudo ser. Y lo fue Alec Guinness. Claro, ahora, aunque no nos lo creamos, Sir Alec Guinness era la segunda opción. Y ya que estamos hablando de Harrison Ford, años después lo veíamos convertido en el Rick Deckard del clásico de culto de Ridley Scott, Blade Runner, un papel que se disputó con Jack Nicholson o con Dustin Hoffman. Ahí sí que, con todo el respeto para Don Jack y para Don Dustin, hubiese sido algo que no hubiéramos podido ver. Otro de los personajes, seguimos con Don Harrison, otro de los personajes icónicos de Harrison Ford es el de Indiana Jones. Aunque en un principio el actor que iba a ponerse en la piel del famoso arqueólogo era Tom Selleck. Sí, Tom Selleck, quien a última hora rechazó el papel para protagonizar la serie televisiva que le dio fama, Magnum.
Suponemos que el bueno de Tom Selleck se habrá estado arrepintiendo durante toda la vida de esa mala decisión, con la penitencia de acordarse para el resto de sus días del día en el que le dijo que no a Steven Spielberg. Pero ahí no acaba la cosa con Harrison Ford. Mira que era especialico el señor Ford. Por cuanto don Harrison le dijo que no a su amigo Spielberg, no, como ya hemos visto, para protagonizar al legendario Indiana Jones, sino que rechazó el papel del protagonista de Jurassic Park, Parque Jurásico, decisión de la que se benefició el australiano Sam Neill. Pero es que la protagonista femenina de la película tampoco iba a ser Laura Dern. El papel había sido rechazado anteriormente por la francesa Juliette Binoche. ¿Os imagináis un Jurassic Park con Harrison Ford y con Juliette Binoche de protagonistas? Hoy en día puede sonar bastante rarito. Es difícil de imaginar, pero que conste en acta que bien pudo haber ocurrido. Y es que de malas o de precipitadas decisiones está llena la historia del cine, como muestra un botón, el de Molly Ringwald, una estrella del cine juvenil de los años 80 que, pasada su época de esplendor, pasó directamente al olvido. Pero ¿qué hubiese sido de la carrera de doña Molly si hubiese aceptado el papel de la prostituta Vivian en Pretty Woman? Pues que hubiese sido compañera de reparto de Richard Gere, que por aquella época, por cierto, rechazó el papel de John McClane de La Jungla de Cristal por parecerle un personaje demasiado pasado de rosca. En fin, se lo perdonamos, don Richard, y larga vida a don Bruce Willis. Es cierto que el primer guión de Pretty Woman era mucho más sórdido del que finalmente se rodó. Y tal vez alguien le aconsejara a la buena de Molly Ringwald no meterse en camisa de 11 varas. Hombre, tampoco era cuestión de ser dirigida por Ken Russell, que por aquella época dirigió alguna que otra película relacionada con la prostitución. Bueno, pues algo parecido a lo sucedido con Molly Ringwald le ocurrió décadas antes a Montgomery Clift, quien le dijo que no a Billy Wilder para interpretar el personaje de Joe Giles en Sunset Boulevard. Al parecer, su representante le sugirió que no aceptara el papel del protagonista por ser un guionista de cine que acaba convirtiéndose en el amante de una mujer bastante mayor que él. Un tipo de prejuicio similar llevó a Mark Wahlberg a rechazar el papel de Brokeback Mountain, que finalmente fue a parar a manos de Jake Gyllenhaal. Su compañero de reparto, por cierto, el prematuramente malogrado Heath Ledger, ha pasado a la historia del cine por interpretar al Joker del Caballero Oscuro de Christopher Nolan. Pero podía haberlo hecho, también podía haber pasado a la historia del cine interpretando al propio Batman, ya que Heath Ledger hizo pruebas para encarnar al mítico personaje de DC Comics en el primer episodio de la trilogía Batman Begins. Y eso hubiera sucedido antes de saber que acabaría por encarnar al émulo del hombre murciélago unos pocos años después. Oscar póstumo de por medio. Y conocido es el caso de La Rosa Púrpura del Cairo, protagonizada por Mia Farrow, Jeff Daniels y dirigida por Woody Allen. Pero el primer actor en el que se pensó, y de hecho inició el rodaje de la película, fue Michael Keaton, el hoy consagrado Michael Keaton, y no tanto por aquellos años. Ya decimos, el actor comenzó la película. Todo iba más o menos sobre ruedas, hasta que llegó un momento del rodaje en el que Woody Allen consideró que Michael Keaton no era el actor apropiado para la misma, razón por la cual Michael Keaton fue sustituido por Jeff Daniels. Pero vete aquí que la cara de Michael Keaton no la vemos en la película, pero algunas partes de su cuerpo sí, por cuanto la espalda del personaje que finalmente interpretó Jeff Daniels en algunas escenas es la de Michael Keaton. De esa manera se puede decir que al haber aprovechado parte de lo rodado con Michael Keaton aparece en La Rosa Púrpura del Cairo.
Pero eso de sustituir actores en mitad del rodaje se queda corto con sustituirlos una vez acabado el mismo. Película Todo el dinero del mundo, año 2017, del incombustible Ridley Scott. Comienzo de la era del Me Too en el mundo del cine. Kevin Spacey había sido el elegido para protagonizar la película. ¿Qué ocurrió? Una vez finalizado el rodaje de la misma, pasada ya la etapa de postproducción y a puntito, más que a puntito de ser estrenada en salas, pues que Kevin Spacey se convirtió en protagonista, muy a su pesar, de una caza de brujas al más puro estilo del Me Too. Siendo acusado, luego se comprobó que injustamente, de unos casos de abusos deshonestos. Tocaba. En aquel momento, Kevin Spacey tenía que ser defenestrado. Tenía que desaparecer de la película. Casi caso único en la historia del cine. Christopher Plummer fue elegido para volver a rodar todas las escenas en las que aparecía Kevin Spacey. Repetimos, a escasos días del estreno de la película. No podía ser de otra manera. En aquel momento álgido del Me Too, Christopher Plummer tenía que sustituir a un apestado Kevin Spacey. Pelillos a la mar. Nicolas Cage rechazó ser Aragorn, el papel interpretado finalmente por Viggo Mortensen en la trilogía del Señor de los Anillos, pues por algo parecido a lo que dijo el señor Brando para rechazar Lawrence de Arabia. Aquí Nicolas Cage no tenía que andar a lomos de ningún camello, sino que adujo que no podía pegarse 3 años de su vida fuera de los suyos, fuera de casa, fuera del confort, y a mí con esos cuentos. Aragorn que fuera para otros. Pues mira, aunque fuera de rebote, reflotar de la carrera de Viggo Mortensen. Y llegamos a un capítulo triste, de actores que tuvieron que ser sustituidos a la fuerza, bien porque fallecieron en pleno rodaje, o bien cuando estaban a punto de incorporarse al mismo. Y de nuevo aparece por aquí el desaparecido Heath Ledger. El actor estaba rodando El imaginario del Dr. Parnassus de Terry Gilliam, cuando sucedió su fatal desenlace. Todavía incluso no había sido concedido ese Oscar póstumo. A la muerte de Ledger, Gilliam decidió mantener la participación del actor en la película. Pero es que quedaba bastante por rodar de su personaje. Quedaba bastante de su papel. ¿Qué hizo Terry Gilliam? ¿Sustituirlo por otro actor? Pues no. Mantenerlo rodado con Heath Ledger y acudir no a un actor, sino a varios actores para interpretar al personaje que iniciara Heath Ledger. Y de una manera que solo podía suceder en otra de las locuras que suele rodar el ex de los Monty Python. Varios actores interpretaron el personaje de Ledger de una forma del todo original. Y para comprenderlo, tendréis que ver la película. Así las cosas, la decisión y los resultados, que no de la película, incluso no fueron para nada descabellados. Y en otros casos de actores fallecidos en pleno rodaje, se recurrió a los efectos especiales o a la digitalización. Es el caso de Philip Seymour Hoffman, que falleció en el año 2014 mientras estaba rodando una de las películas de la serie de los Juegos del Hambre. O de Brandon Lee, que murió en el año 1994 en el set de rodaje del Cuervo. Brandon murió a consecuencia del disparo accidental de un arma de fuego durante una de las escenas. Se rumorea que el disparo pudo no serlo, pudo no ser accidental, y que Brandon Lee
fue asesinado por encargo de las mafias chinas al negarse a rodar para estudios de cine controlado por aquellas. Por cierto, 20 años antes de la muerte de este actor, su padre, el legendario Bruce Lee, también se murió rodando una película. Podríamos decir hasta aquello de los palos y las astillas. Claro que antes no existían ni los efectos especiales ni la digitalización. Y si un actor se moría en mitad de un rodaje, se las tenían que ingeniar de 1001 maneras. Algunas de esas maneras ciertamente artesanales. Aquí en España murió de manera repentina a causa de una angina de pecho el actor norteamericano Tyrone Power, sí, Tyrone Power, mientras rodaba la película Salomón y la reina de Saba. Don Tyrone tenía solo 44 años y fue sustituido precipitadamente por otra estrella del momento, Yul Brynner, que tuvo que volver a rodar todos los primeros planos de Tyrone Power. Lo mismo que con Kevin Spacey, pero sin Me Too de por medio. Otro actor legendario, Oliver Reed, falleció también prematuramente a los 61 años, mientras se encontraba filmando en Malta la película Gladiator. De nuevo aparece cual guadiana Ridley Scott. Reed llevaba apartado ya unos años de sus problemas con el alcohol, pero coincidiría en la isla mediterránea con unos cuantos jovenzanos con los que compartió una noche de juerga que a la postre le costó demasiado cara, ya que esa misma noche Mr. Reed se desvaneció en un bar maltés y falleció a los pocos días. Como curiosidad, la cuenta que dejó sin pagar permanece enmarcada en la pared de ese bar. Y en su funeral, celebrado fechas más tarde, se entonó la canción Consider Yourself, película Oliver, una de sus interpretaciones más recordadas. Conocidos también el caso de James Dean, que falleciera en pleno rodaje de Gigante, de George Stevens, año 1955, tercera de sus 3 únicas películas. Prácticamente se había rodado todo plano en el cual aparecía el bueno de James Dean. Y decimos prácticamente. Tenía que haber aparecido incluso en plano de cara. Lo que se hizo fue seguir rodando sus escenas, pero mostrando solo la espalda del personaje. Espalda que ya no pertenecía al pobre James Dean, sino a un extra, sin frase, sin cara y sin reconocimiento. Y en España también tenemos el caso de Alex Angulo, que falleció en accidente de tráfico justo unos días antes de incorporarse al rodaje de la comedia Bendita Calamidad de Guy Cowresti. Ahí estuvo presto don Luis Varela para sustituir al bueno de Alex Angulo. Y en cuanto a directores encontramos el ejemplo del maestro Ernest Lubitsch, que estaba a punto de comenzar a rodar El castillo de Dragonwyck, cuando le sorprendió el fin de sus días. Su relevo lo tomó Joseph Leo Mankiewicz en la película que supuso justamente su debut en la dirección. Pero hablemos ahora de casos menos trágicos. Aunque para tragedias la de una actriz que podría haber tenido una carrera mucho más prolífica y haber sido una estrella mucho más brillante todavía de lo que fue, a juzgar por los papeles que rechazó. Esa actriz no es otra que Michelle Pfeiffer, que no era moco de pavo precisamente, y que ya era famosa y respetada en los años 80, cuando a principios de la siguiente década dijo que no, atención, a los papeles protagonistas de Pretty Woman, sí, ella también, Instinto Básico y El silencio de los corderos. Y más recientemente, en su época de madurez, Michelle Pfeiffer rechazó aparecer en Las Crónicas de Narnia, el papel que acabaría interpretando Tilda Swinton, siempre Alice, personaje que le valió el Oscar a Julianne Moore, o él,
en la que además de trabajar de nuevo con Paul Verhoeven, si no hubiese rechazado el papel de Sharon Stone en Instinto Básico, bien podría haber tenido la oportunidad de optar con él a la estatuilla dorada, como bien hizo la actriz que sí aceptó el papel, Isabelle Huppert. Pero hay actores en cambio que sí supieron elegir el papel adecuado. Bueno, sí y no, porque el mismo año en el que veía renacer de nuevo su carrera gracias al personaje de Vincent Vega en la icónica Pulp Fiction, John Travolta recibía una oferta para interpretar a Forrest Gump en la película del mismo título de Robert Zemeckis, que a la larga acabaría conquistando el Oscar a la mejor película y que le valdría la estatuilla también a su actor principal, Tom Hanks. ¿Qué hubiese ocurrido si hubiese dicho que sí? Si John Travolta hubiese sido Forrest Gump. Ambos dos, por cierto, don Tom Hanks y don John Travolta, compitieron el mismo año por el dorado premio en la edición de esos Oscars. Otros tuvieron que esperar un poquito para ver reflotar su carrera. Especialmente sangrante es el caso de Sandra Bullock, que dijo que no al personaje que acabaría dándole el Oscar a Hilary Swank, la boxeadora de la película de Clint Eastwood, $1 Million Baby. Todo por interpretar Miss Agente Especial. Años después, Sandra Bullock acabaría conquistando la estatuilla dorada por su trabajo en Un sueño posible. Papel para el que también se barajó a Julia Roberts. Aquí nadie se escapa de la quema. Pero es que nadie fue capaz de decirle en su día a doña Sandra que decirle que no a Clint Eastwood es algo así como un pecado mortal. Y más por hacer en su lugar Miss Agente Especial. Claro que $1 Million Baby no iba a ser dirigida inicialmente por don Clint Eastwood, sino que, y aquí más de uno igual se nos puede sorprender, $1 Million Baby había sido ofrecida anteriormente a Isabel Coixet. Cosas veredes en esta cosa llamada cine. Y siempre hay actores que se pueden permitir el lujo de rechazar ciertos papeles. Sean Connery le dijo que no a Peter Jackson. ¿Para qué? Para ser Gandalf en su trilogía del Señor de los Anillos. Hombre, esto de rechazar papeles no suele ser lo normal, porque si eres joven y te ofrecen un gran papel en una gran película, así de primeras, pues suele ser un espaldarazo para todo actor joven en sus incipientes carreras, lo cual no deja de llevar su componente de riesgo. Denzel Washington ya contaba con un Oscar cuando rechazó aparecer en Seven, algo que quizá hubiese llevado al bueno de Denzel hasta más allá de su buena fama adquirida en aquellos años. A Will Smith le propusieron el papel de Neo en la trilogía de Matrix, pero no aceptó. Su carrera, ya encarrilada gracias al éxito televisivo del Príncipe de Bel-Air, le llevó por otros derroteros. Y tampoco es que lo necesitara en exceso. Ben Affleck pudo tener el papel que interpretara a Joseph Fiennes en Shakespeare in Love. Y Mark Wahlberg, de nuevo Mark Wahlberg, aprovechó que Leonardo DiCaprio rechazara trabajar en Boogie Nights con Paul Thomas Anderson para poner un primer pie en la escalera hacia la fama. Y todo porque DiCaprio estaba detrás de hacerse con el papel protagonista de Jack de la película de James Cameron, Titanic. Quizá os pueda sonar la película. Y se batió en la elección de ese papel con Matthew McConaughey o con Christian Bale. Y además, Leonardo DiCaprio pudo tener como compañera de reparto tanto a Gwyneth Paltrow como a Uma Thurman, que se habían postulado como posibles Rose antes de que este papel fuese a caer definitivamente a manos de la británica Kate Winslet. Y mira, hablando de la Winslet, Woody Allen escribió pensando en ella el papel de Nora de su primera película británica, Match Point. La actriz le dijo que no al realizador neoyorquino, ya que en esos momentos se había quedado embarazada de su segundo hijo con el director británico también, Sam Mendes. El papel
fue a parar a manos de Scarlett Johansson. Pero Woody Allen no se olvidó de Winslet, porque años después protagonizaría Wonder Wheel a las órdenes del director neoyorquino en 2017. Y es que los directores también tienen en cuenta la posible química entre su pareja protagonista a la hora de elegir a los actores. De hecho, Kate Winslet y Leonardo DiCaprio repetirían años después en Revolutionary Road precisamente de la mano de Sam Mendes. Y otra de las míticas parejas de la historia del cine, en este caso de los años 70, fue la formada por Paul Newman y Robert Redford. Tanto monta, tanto zipizape, zipizón. Antes de que se unieran por primera vez en Dos hombres y un destino, alguien había sugerido que ambos apareciesen como protagonistas de A Sangre Fría, la adaptación de la novela de Truman Capote a cargo de Richard Brooks. Pero con buen criterio finalmente se decidió que la pareja protagonista de la película estuviese compuesta por actores desconocidos para el gran público. A ambos dos ya se les podía considerar como estrellas consolidadas. De hecho, la pareja Newman-Redford estuvo a punto de no existir. Para Dos hombres y un destino se pensó en Steve McQueen como compañero de Paul Newman, y también pudieron no haber coincidido en el golpe. En un primer guión, el personaje de Gunford, que interpretó después Paul Newman, no tenía demasiado peso. Para el papel que encarnaría Redford, la productora pensó en Jack Nicholson, que prefirió hacer El último deber. Magnífica película dirigida por el injustamente olvidado Hal Ashby y que reivindicamos, película y director, y encarecidamente en Lloviendo Cine. El caso es que una vez con Robert Redford dentro del golpe, Newman llamó al director Josh Roy-Hill y le preguntó si no tendría algún papelito para él en la película. Y el director, pensando en la buena química que había tenido la pareja en Dos hombres y un destino, propuso cambios en el guión hasta convertir a Paul Newman no solo en coprotagonista, sino también en un auténtico robaescenas. No hay más que recordar la delirante secuencia de la partida de cartas en el tren para darse cuenta de ello. Por cierto que Robert Shaw no era la primera opción para dar vida al mafioso Lonergan, sino que fue Richard Boone, otro magnífico característico del Hollywood de la época. Quienes también llegaron por casualidad al reparto de una película, en este caso La La Land, fueron sus dos actores principales. Sí, por mucho que pudiera parecer extraño, Ryan Gosling y Emma Stone. Y es que ambos ya habían hecho gala de una química excelente nada menos que en dos películas anteriores: Crazy Stupid Love del año 2011 y Cancer Squad de 2003. Química precisamente decisiva a la hora de elegir a la pareja protagonista de La La Land. Una vez que los actores elegidos en un principio dijeron que no a participar en la película. Estos actores fueron Miles Teller, protagonista de la anterior película de Damien Chazelle, Whiplash, y otra Emma, no Stone, sino Watson. A que pareciera que La La Land había sido una película pensada para Ryan Gosling y para Emma Stone desde el principio. Pues no, ya estamos viendo que no. Pues de paso, creemos que todos salimos ganando con la decisión final. Y hasta aquí ha llegado un programa más de tu podcast favorito, Lloviendo Cine, en lo cual ha sido la segunda parte de nuestro especial, lo que pudo haber sido y no fue. Y es que, sobre todo en algunos casos, es muy difícil imaginar una historia del cine diferente a la que nos ha llegado, con otros actores, con otras actrices y con otros directores.
En el programa de hoy hemos tratado de dar un repaso a cómo podría haber resultado esa historia. Seguro que se nos han quedado muchos más ejemplos por contar. A ello nos ponemos nuestro colaborador en la sombra, Don Juan Solo, autor de estos dos especiales, y servidor. Esperando que el programa haya sido de vuestro total agrado, nos despedimos hasta la semana que viene, en la cual hablaremos como siempre sobre un tema que se nos ocurra en los próximos días. Hasta entonces no nos queda más que agradeceros muy mucho vuestra atención, bastante más vuestra paciencia, y haceros la recomendación culinaria final de todos los Lloviendo Cine. Comed mucho plátano, que es muy sano, y sobre todo, cuando miréis al cielo, ya sabéis lo que tenéis que hacer. Buscad vuestra nube, todos tenemos una. Y cuando hayáis entablado confianza y conversación con ella, tenéis que decirle bien alto y bien claro aquello de que llueva cine. Par 10.